al senador por el Partido de Acción Nacional y por el Estado de Chihuahua. Se trata de Gustavo Madero. Don Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Abel. Buenas tardes a todos los que nos estén escuchando. Una de las cosas que quisiéramos preguntarle es qué opina usted de este decreto que se acaba de lanzar aquí en el estado de Chihuahua y que, por cierto, fue avalado por varios exgobernadores en lo que se refiere al combate o el enfrentamiento que tenemos contra esta enfermedad pandémica a nivel internacional. Pues desde el principio, como lo comentas, Abel, el que haya sido presentado con el acompañamiento y respaldo de los exgobernadores Fernando Baeza, Patricio Martínez, José Reyes Baeza y Francisco Barrio, es un signo de civilidad política que es muy importante valorarlo. También se presentó acompañado con distintos liderazgos de partidos políticos, y esto, a mi gusto, es la misma señal que manda, es muy positiva en la forma. El que se esté pensando por encima de las diferencias en cómo estar unidos ante esta pandemia, esta emergencia, este enemigo común que tenemos todos los chihuahuenses. Y en ese sentido me da mucho gusto por el lado de la forma. Y por el lado del fondo, el contenido, Abel, pues lo que está pidiéndonos el gobernador y el decreto, pues es que seamos solidarios, que cumplamos con las reglas de sana distancia, de cumplir con los horarios, los aforos y los comportamientos que se requieren, porque esto va a durar un poco más de lo que se estimaba al principio. Si tú te acuerdas, las primeras veces allá en marzo nos decían que iban a ser un par de semanas y luego un par de meses, y pues ya llevamos un par de trimestres y todavía le falta, todavía le zumba. Esto, hasta que no tengamos todos una vacuna, o que ya exista la inmunidad del rebaño, las dos cosas van a tardar por lo menos unos 5 meses en que esto suceda. Vamos a tener que seguirnos cuidando, y la manera de cuidarnos, la principal, es este tema de utilizar el cubrebocas. Yo no sé por qué el presidente de la República le entró al debate de que no era tan bueno, cuando todos los países del mundo ya lo han adoptado como uno de los principales mecanismos para evitar la propagación. Entonces, utilizar el cubrebocas, cumplir con las medidas de distanciamiento. Ya sé que mucha gente quiere hacer fiestas y quiere convivir, pero pues hay que agarrarla tranquila, a ver, porque si no nos podemos ir para atrás. Y lo que se trata es de equilibrar, a ver, dos cosas: recuperar el crecimiento económico, la actividad económica, pero sin descuidar la salud. Y este es el equilibrio muy precario que se tiene que ir cuidando, balanceando, y si le da uno mucho, si lo abrimos mucho, pues recuperamos la actividad económica, pero va a haber muchos contagios y fallecidos. Y si restringimos demasiado, pues ahora nos vamos a morir, no de enfermedades, sino de hambre y de inanición. Y entonces, por eso, lo que este decreto está tratando de hacer, Abel, pues es cuidar ese equilibrio, y la principal recomendación es ser solidarios y respetuosos de ese decreto y de apoyarnos unos a otros. Senador, hay gente y analistas y voces que han dicho que no se ha guardado la sana distancia entre la política y una situación meramente de salud, y hablan de varias cuestiones. Una, que el decreto es anticonstitucional, y vaya que la propia Constitución dice que en los casos en que las cosas pueden exceptuarse, pues es una de estas, ¿verdad? Precisamente una pandemia o cuestiones de salud, donde el secretario de salud pues será el mero mero y no el señor presidente, por un lado. Por otro, se dice que la presencia de exgobernadores pues le ha dado a esto un cariz político y no necesariamente de salud. Lo mismo se dice del nombramiento de un secretario de salud en Chihuahua, Eduardo Fernández, que no es médico. ¿Todo esto cree usted que esté contaminado por la política y no necesariamente por un criterio técnico de salud? Bueno, sin duda, cada día nos acercamos más, Abel, tú lo sabes muy bien, tienes mucha experiencia, sabes leer las condiciones que estamos viviendo, y cada día nos acercamos más a una fecha inexorable, que es la elección del 6 de junio del año que entra, en donde va a ser una elección de mucho interés, de mucha definición y consecuencias. Lo que sucede en esa elección va a marcar al país y al Estado. Entonces, en ese sentido, pues ya todo el mundo empieza a darle una lectura política. Yo
no la veo así, pero pues entiendo que algunos lo hagan. Algunos dicen, no, es que ya si el gobernador está con los gobernadores del PRI, quiere decir que va a haber una alianza entre el PAN y el PRI para las elecciones. Ese tipo de lecturas, pues a mí se me hacen muy audaces, o que es inconstitucional un decreto cuando la propia Constitución establece que es para estos casos cuando se le dan estas facultades a estas autoridades. No las comparto, Abel. ¿Qué es lo que sí? ¿Ya? Y el mismo nombramiento de Eduardo Fernández, pues entiendo que ante el fallecimiento del doctor Gajeda, lamentable que un gran ser humano que lamentamos mucho su partida, pues tuvo que entrar como un relevo emergente, alguien que ya tuviera muchos elementos dentro de la participación del propio gobierno. Y uno de los temas, aparte del tema de salud en el sector, es también un tema de carácter administrativo. Entonces creo que se estaba cuidando, hay muchos avances ya en el tema médico, sanitario, pero que se tiene que cuidar de manera integral. ¿Se golpetea políticamente? Pues sí, se aprovechan estos datos, estas acciones para quien no está de acuerdo o que quiere beneficiar más a una expresión política, pues utilizar estos argumentos como si fueran hierros, equivocaciones, fallas. No lo comparto yo así, Abel, pero respeto a quien así lo haga. Lo entiendo en esta lógica. Creo que este gobierno del Estado se ha distinguido, Abel, por dar muy buenos resultados. Es el gobierno del Estado que más dinero le está dedicando a apoyar a sus ciudadanos en todo el país, 3.400 millones de pesos. No hay estado de la República que le haya metido tanta lana, aun cuando hay estados que tienen el doble, el triple o el cuádruple del presupuesto que Chihuahua. Y que también en el terreno de la pandemia, Chihuahua, si tú ves el mapa fronterizo de los estados, Chihuahua se distingue como el estado con mayor control de la pandemia, el número de contagios y el número de fallecimientos. Y eso pues habla de que ahí vamos, pero esos son los datos duros, los otros son los datos blandos, los datos que se pueden opinar y que en opiniones pues todo el mundo tenemos derecho a tener una. Senador, le saluda Ernesto Almanza. Ernesto, gusto saludarte. Igualmente, senador, gente de la oposición al gobierno federal, principalmente, pues han manifestado su preocupación por el hecho de que la pandemia pudiera alterar los procesos electorales, pudiera alterar algunas disposiciones que por decreto o que por la misma contingencia, por la emergencia sanitaria, pudieran darse, pero seguramente ahí en el Senado están mejor enterados o qué se dice ahí entre los senadores. ¿Temen por esto? ¿Temen que alguna cuestión que tenga que ver con la pandemia lo lleven al terreno electoral la gente del mismo gobierno federal? Mira, Ernesto, en mi experiencia y con la información que tengo te puedo decir que esto se utiliza como un pretexto dependiendo de si tienes miedo de perder las elecciones y que quieres que te difieran, o si tienes optimismo de que las vas a ganar y quieres que no se muevan. Tú velo en Estados Unidos. En Estados Unidos la elección es el segundo domingo, martes de noviembre, los primeros 10 días de noviembre. Ya falta poco, faltan menos de 90 días. Y también Donald Trump decía, oye, pues vamos moviendo la fecha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las encuestas Donald Trump está abajo y quiere ver si la recuperación económica y que empiece a caer los contagios se pueden ayudar para recuperar mucho de lo que ha perdido de popularidad y apoyo. Lo mismo lo veo yo a nivel de México. El prestigio, el respaldo al gobierno federal pues ha caído mucho por la situación económica y por la situación de salud. Y entonces hablar de esto pues solamente es querer buscar algunos márgenes para poder contar con más tiempo y mantener un resultado electoral más favorable. No se está pensando en la población, se está pensando en los cálculos electorales. Y esto pues, no lo comparto yo. Yo creo que con los cuidados ya estamos y vamos a estar en una normalidad, Ernesto, que tenemos que ir
aceptando. El mensaje que yo quisiera transmitirles es: vamos a tener que convivir con el COVID durante 6 meses. Y hay que aprender a convivir controlando los contagios. Si usamos cubrebocas, si nos lavamos las manos, si cuidamos los aforos en los transportes públicos, en las reuniones, se puede mantener controlado. Si le exageramos, entonces sí se nos sale de las manos y a lo mejor vamos a tener que regresar a la contención, al semáforo rojo, y eso sería lo peor que nos puede pasar. Pero está en nosotros. No debe de cambiarse la fecha de las elecciones ni las prácticas. Hay que hacer la tarea en estas condiciones, tenemos que cambiar la forma de trabajar, de estudiar, de divertirnos y también de participar en la política y en las elecciones. ¿Algo que quiera agregar, senador? Sí, muchas gracias, Ernesto. El mensaje es de preocupación, de solidaridad, de tratar de generar un mensaje de que la situación que viene todavía nos falta por recorrer una parte difícil. Es el rol del gobierno federal, es normal tratar de decir que ya pasó lo peor, tratar de decir que ya vamos de salida. Sin embargo, pues viendo los datos, sobre todo en el tema económico, parece que lo peor está por venir. Y el mensaje es de ser muy responsables, muy cuidadosos y de pedirle a cada quien, yo le estoy pidiendo al gobierno federal una atención, una ley de emergencia económica para entender este momento como se está haciendo en otros países del mundo. Vamos a empezar el 1 de septiembre ya el periodo extraordinario y nosotros vamos a proponer un apoyo extraordinario, un ingreso mínimo vital, se le llama en otros países como en España. Nosotros aquí le llamamos un salario básico universal para las personas que han perdido sus ingresos por 3 meses en 3,207 pesos. Son apoyos que ojalá y logremos convencer al gobierno que son indispensables para solidarizarnos con la gente más vulnerable que va a perder su ingreso, incluso algunos van a perder hasta su patrimonio. Entonces hay que ser solidarios en estos casos, como lo hace uno en una familia. Cuando alguien se enferma, pides hasta prestado o vendes hasta las joyas de la abuela con tal de sacar adelante a los familiares enfermos. Hoy México está enfermo, necesitamos reasignar el presupuesto para atender las prioridades que son la gente más necesitada. Ese es el mensaje, Ernesto. A ver, muchas gracias por la oportunidad de estar en su programa. Senador, gracias por haber atendido esta llamada y aceptar esta entrevista. Muy buenas tardes. Que tengan muy buenas tardes y a cuidarnos todos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, el senador Gustavo Madero. Vamos en este